Una renta por cobrar accionista se tiene que rebajar del activo y se rebaja, por otro lado, del patrimonio. Y de esa manera se estresa aún más. Recuerden que el análisis lo que busca es, de una manera, ver cuál es la situación financiera, porque contablemente ya la tenemos, pero hay que ver cuál es la situación y las debilidades que pudiera tener la estructura financiera de la empresa. Entonces, en ese momento es donde se tienen que tomar en cuenta todas las, ¿cómo les digo? Los ajustes necesarios que pudieran sesgar la opinión al final de cuál es la situación de la empresa. Importante también dentro de otros activos que vimos la semana pasada fue el tema de los activos intangibles. Recuerdan que estuvimos viendo el caso de los registros los registros vehiculares, ¿cómo se llaman? Los cupos, concesiones, etcétera, que si son concesiones en las cuales se haya pagado, entonces sí es un activo que es amortizable, dependiendo del tiempo de la concesión. Un ejemplo muy, digamos, relevante puede ser, por ejemplo, las concesiones que tienen los casinos, que normalmente son concesiones a 20 años, concesiones como yo creo que yo les mencioné sobre la compañía esta que tiene el cultivo de peces allá en Punta Burica, que es una concesión que le dieron por 25 años. O sea, esos son lo que paga la empresa ha pagado por esa concesión, que le ha pagado el gobierno, va en otros activos que son intangibles, pero a su vez tienen que ser amortizables. O sea, todos los años se tiene que sacar una parte y llevarlo a resultado, o sea, al gasto. O sea, son todos los ajustes que el contador lo presenta, o sea, lo presenta de acuerdo a la norma contable, pero entonces la parte del análisis es donde se tienen que hacer esa clase de para poder hacer un buen análisis. Importante también en los pasivos, clasificación que debe haber en lo que es el pasivo, que son todas las obligaciones que se tienen que pagar antes de un año, y los pasivos de largo plazo, que son todos los compromisos después de un año. Importante ver también vencimientos, sobre todo de líneas de crédito, vencimiento de bonos, como lo vamos a ver en el caso de Cochés, y vencimiento de otros instrumentos de deuda que no necesariamente son bonos, sino pueden ser lo que se llaman los valores comerciales negociables o los BCN, que son instrumentos de deuda a un año. Eso también hay que tomarlo en cuenta y revisarlo. De esa manera, entonces, poder hacer un buen análisis de los vencimientos de la deuda. Cuenta administración que no lo que es lo que se llama el calce de la deuda, entonces no lleva una eficiente administración financiera. No sé si alguien tiene algún comentario aquí. Bueno, es importante, ya que mencionamos la parte de la deuda de los bonos y los valores comerciales negociables, en el estado financiero de Cochés, si lograron verlo, no sé si voy a dar la oportunidad para que abran el archivo de Excel, de PDF que se le mandó en el último estado financiero. Si ¿De ustedes Cochés? ven el de Cochés, si ustedes ven en los pasivos dice bonos corporativos por pagar. Creo, si aquí no lo voy a buscar, pero son casi 70 millones que ellos tienen en bonos corporativos por pagar. Y ustedes recuerdan que cuando presentamos la diapositiva, que por qué utilizábamos Cochés, yo les decía que Cochés tenía unas condiciones particulares que era interesante analizar. Y una de esas condiciones particulares es la forma de cómo se financia Cochés. Aquí vemos, están viendo la pantalla, ¿no? Cochés y compañía. Sí. En Cochés y compañía, para este año 2019, que acaba de pasar,
toda esta parte es el La dictamen opinión. el dictamen de los auditores. Bien, los activos. Los activos de la compañía, si ustedes ven en total activos corrientes, están muy alineados un año con el otro. Lo más importante, si ustedes ven, son números, o sea, grandes, pero la compañía es una empresa de compra y venta de materiales de construcción. Es una participación importante en el inventario de mercancía, que son más de 30 millones en el último año. Y de 30 millones de inventario de mercancía, hay un inventario de más de $1 que se llama inventario de mercancía en tránsito. Esa es mercancía pagada a la fábrica que no ha llegado a la bodega o al Cochés no lo ha recibido, y por eso se considera que es una mercancía que está en inventario, pero como no ha sido recibida, se mantiene en tránsito. Entonces, hay otra cuenta importante que después lo vamos a ver en las notas, que es la cuenta entre empresas relacionadas, que hay 15 millones de dólares aquí. El año anterior habían 18. Ahora, cuando vemos, son cuentas por cobrar que le tienen a otras empresas, empresas relacionadas como Novi, que forma parte del grupo económico, y otras empresas relacionadas a la inmobiliaria. Porque ustedes recordarán que yo les decía la semana pasada que el negocio de Cochés no estaba tanto en la venta de materiales como pareciera ser. El negocio de Cochés, parte del negocio es la venta de materiales, pero hay también un negocio importante que es en los bienes raíces, por un lado, y por otro lado, un negocio importante en la promoción de marcas, ahora como lo vamos a ver en el estado de resultados. Estos activos por derecho a uso, esto es de acuerdo a la nueva norma, a la NIF 16, que habla de los diferentes tipos de arrendamientos. Estos son activos por derecho a uso, que no es más que los leasing o cualquier otro tipo de arrendamiento que tenga la compañía. Esa norma se implementó en el año 2019, por lo tanto hay un registro en el año 2019 de esos activos. Y de allí, de entre otros activos, están todo el tema de reservas laborales, los fondos de cesantía. Miren, los fondos de cesantía, a veces dicen que el gobierno, el problema de la recaudación del gobierno, aquí voy a dar una opinión con relación al gobierno, al Estado, que el problema es la pobre recaudación, pero la verdad que es la pobre fiscalización, que es muy deficiente, porque en este país hay una norma que dice, una ley que dice que toda empresa que tenga más de 10 empleados debe constituir un fondo de cesantía, de pensiones y reservas. Sin embargo, muchas de esas empresas no cumplen con esa normativa. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de Cochés, tiene 1.600.000 en todo lo que es el fondo de cesantía, que el fondo de cesantía no es más que el fondo de cesantía garantiza la liquidación de los empleados cuando se tenga que dar. Es decir, va a garantizar que las personas tengan su fondo para cuando se tengan que despedir o se tengan que retirar de la empresa. Entonces, es importante que todas las empresas con mayores de 10 empleados tengan ese fondo, que lo tienen que constituir en una empresa autorizada, en este caso, como por ejemplo Profuturo o Progreso, que son las empresas que manejan este tipo de fondos de cesantía. Profesor, una pregunta, profesor. Dime, Mario. Ese fondo de cesantía está estipulado en el Código Laboral, ¿verdad?
Lo estipula en el Código Laboral y hay una ley especial que habla sobre la regulación del fondo de cesantía. Y así básicamente dice, toda empresa que tenga más de 10 empleados están obligados a constituir el fondo de cesantía y te dice cuánto tienen que mandar a ese fondo todos los meses. Muchas gracias. Entonces, lo que hacen las empresas es, crean el fondo, si tiene que pagarle a un empleado porque lo votó y le tiene que pagar, ejemplo, $10,000, la empresa lo que hace es gira un cheque de su cuenta corriente, le paga al empleado los $10,000 y entonces después le cobra al fondo que le retornen, que le reembolsen esos $10,000 pagados. Pero para eso debe estar constituido el fondo. Y ese fondo es importante porque aparte de salvaguardar o de garantizarle las prestaciones a los empleados, tiene un beneficios fiscales para la empresa. Y a veces las empresas pagan impuestos y no se dan cuenta que a través de utilizar el fondo de cesantía le puede permitir o le ayuda también a disminuir la carga impositiva. Pero bueno, hay empresas de pronto que desconocen esto y no lo trabajan de esa manera. Gracias, profesor. Bien, entonces, ok. Seguimos entonces en cuanto a los diferentes, las cuentas que mantiene aquí el estado financiero. 115 millones de dólares en total de los activos. Y cuando vamos a los pasivos, que era lo que les pedía que viéramos aquí, y vean lo interesante de esta estructura de deuda que tiene Cochés. Cochés tiene 18, casi 19 millones de dólares en cuentas por pagar a proveedores. El año anterior tenía 21 millones de dólares. Y ustedes recuerdan el número de los inventarios, que lo acabamos de ver. Los inventarios de Cochés son 31 más 1.2, son 32, 34 millones de dólares en inventario, tanto lo que tiene en bodega como lo que viene en tránsito. De esos 34 millones de dólares, hay 19 millones, o sea, que le debe a los proveedores. En otras palabras, del inventario total solamente hay 15 millones que son, que han sido pagados. Entonces, eso, y es común ese tipo de relación. Hay empresas inclusive que tienen el 90, 95% de su inventario están financiados. Y en este caso, si nosotros sacamos una relación de 18 entre 34, es poco más del 50%, que es relativamente bajo para el tipo de negocio. Entonces, aquí es donde radica el éxito de manejar el flujo de caja de la compañía. Si nosotros tomamos, por ejemplo, un almacén de estos de Calle Cuarta y le vemos un estado financiero, arriba del 90% de la mercancía que tiene está por pagar. Están en el inventario, sí, pero están en cuentas por pagar proveedores. Entonces, ¿por qué? Porque ellos se apalancan mucho con los proveedores. Y esa es la mejor forma de apalancamiento porque no tiene costo financiero. O sea, son financiamientos que muchas veces el financiamiento se dice que es a 30 días, pero es reciclable. ¿Por qué? Porque estas empresas compran a 30 días o a 40 días o a 60 días, lo pagan y por ahí mismo le están dando otros 60 días más. O sea que se vuelve todo un círculo que durante toda la vida de la existencia del préstamo se siguen apalancando con los proveedores y eso le genera utilidades. Claro está que para el accionista eso está bien porque estás trabajando con una plata, no estás arriesgando directamente tu capital. O sea, ustedes recuerdan que también le dije que el análisis financiero se hace de diferentes enfoques. Se puede hacer un enfoque de crédito, ya si Coche va a un banco a pedir plata prestada. Se puede hacer un enfoque para la junta de accionistas. O sea, créanme que para los accionistas este es el mejor escenario, poder trabajar con esos créditos que le permitan seguir creciendo la empresa, seguir generando utilidades que a su vez le dan dividendos, pero arriesgando la menor cantidad del patrimonio. Otro punto importante que tiene Coche son 686,000 en anticipo recibido de clientes. Por ejemplo, Dilcia fue a Cochés y quería un techo especial para su casa. No lo tienen en inventario. El Cochés le dice, ¿sabes qué? Me tienes que abonar el 50%, yo te mando a fabricar el techo o te lo traigo. Y entonces allí va esa cuenta. O sea, los anticipos, lo que pagan anticipadamente los clientes por una mercancía que no
no han recibido, pasa mucho en este tipo de almacenes de construcción, que hay de pronto materiales, algunas herramientas especializadas que no la tienen en inventario a disposición y el cliente tiene que abonar. Esa es una forma también de apalancarse. Voy a hacer un alto aquí para que me den sus opiniones o qué piensan, qué preguntas, porque quiero llevarles a otro tipo de industria en donde hay un apalancamiento muy importante en anticipo de clientes. ¿Alguien quiere opinar algo? Ok, entonces, bueno, si no hay opiniones, quiero llevarlo a la otra parte de cómo otro tipo de industrias que se apalancan mucho con los anticipos de clientes. Por ejemplo, las líneas aéreas. La mayor parte del financiamiento o del apalancamiento que hacen las líneas aéreas como Copa, por ejemplo, son con anticipo de cliente. ¿Por qué? Porque usted quiere viajar, bueno, ahora no se puede viajar, pero cuando se podía viajar, usted quería hacer un viaje, qué sé yo, a Colombia y ese viaje lo tenía que pagar con anticipación. Y como lo tenía que pagar por anticipación, le permitía a la compañía tener ese recurso antes y no se había utilizado. Y así en esa industria, por ejemplo, de la aviación, es mucho el apalancamiento que se hace a través de los anticipos de clientes, que es una buena estrategia también de buscar flujo. Por ejemplo, hay negocios en donde le genera mucho flujo. No sé si ustedes conocen negocios como, por ejemplo, hay una modalidad también en viajes, que usted paga un club de viaje y bueno, si tiene la suerte y se lo ganó en la lotería, bueno, cuando había lotería, se ganaba el club y bueno, después lo utilizaba. O sea, esa es una manera de apalancarse, igual que los clubes de mercancía de los almacenes. Con esos clubes, la gente lo que está haciendo es haciendo sus abonos, adelantando a una mercancía que va a comprar, pero eso es flujo que le está entrando a los negocios. Recuerden que teníamos cuentas por cobrar compañías relacionadas, también entonces hay cuentas por pagar entre compañías relacionadas. Y a donde quiero llegar es a estos dos puntos que aparecen aquí, que son los valores comerciales negociables y los bonos corporativos por pagar. La diferencia que hay entre un bono y un BCN, que los BCN son los valores comerciales negociables, es que los bonos son a mediano y largo plazo y los BCN, o sea, los valores comerciales negociables, tienen vigencia de un año, de 12 meses. Generalmente los BCN, o casi siempre los BCN, el cupón es la porción de intereses, los intereses que se pagan mensualmente, mientras que los bonos corporativos, los bonos por pagar, por lo general el cupón es a 3 meses, o sea, se cobra los intereses trimestralmente. Aquí hay una diferencia por eso del concepto entre pero los dos son papeles negociables que se adquieren. ¿Cómo se adquieren? Se tienen que adquirir a través de un puesto de bolsa. A todas las empresas que emiten deuda, como en este caso Coches, y la colocan a través de la bolsa de valores, están reguladas por la Superintendencia de Valores. Y por ser una entidad regulada, le permite al inversionista tener la información lo más transparente posible.
como en este caso, por eso nos permite a nosotros estar viendo las cifras de Cochés, porque Cochés cotiza en un mercado activo, en este caso en el mercado de valores. Hay empresas también que pueden emitir bonos privados, que pueden ser una emisión privada de bonos y se coloca entre personas allegadas y de esa manera pueden levantar fondos. Pero, y si es de esa manera, esos tipos de bonos, por ejemplo, las personas que adquieren esos bonos, el rendimiento que se tiene no está exento del impuesto del pago sobre la renta, del impuesto sobre la renta, porque el beneficio fiscal que da son únicamente para aquellas empresas que están cotizando en un mercado activo, en este caso de la bolsa de valores. Entonces, yo quiero hacer un alto aquí para que escuchar las opiniones de ustedes. Si no estamos claros con la figura de los bonos, díganlo con toda confianza, para eso se trata el curso, que debemos aprender sobre más que todo, aquí no vamos a entrar en la teoría de bonos, los precios, los descuentos, no, sino el concepto general. Eso de la teoría de bonos debe ser para otra clase, otro curso, pero ahora mismo lo que quiero ver es que todos estemos claros con la diferencia que hay entre emitir bonos o ir al banco y pedir prestado. Aquí entonces, para que abran los micrófonos y puedan entonces hacer la pregunta. Una consulta, eso de bonos y valores comerciales son pequeñas inversiones que hacen las personas en esas empresas para adquirir entonces una ganancia al cobro. Correcto, correcto. Los bonos y los valores comerciales negociables, los BCN, son tradicionalmente o comúnmente se le llama en el mercado, son papeles negociables, son documentos negociables, que usted tiene, por ejemplo, $100,000 y usted dice, bueno, yo en lugar de agarrar estos $100,000 y voy a hacer un negocio de construir unos apartamentos y los voy a alquilar, y usted quiere, dice, bueno, como está el mercado, no me está generando, yo mejor no alquilo, no construyo los apartamentos, pero entonces yo quiero hacer, por ejemplo, me voy al banco y abro una cuenta de plazo fijo. Pero también está la otra opción, adquirir bonos a través de un puesto de bolsa. Entonces, ¿dónde están los puestos de bolsa? Nosotros no vamos a encontrar un puesto de bolsa. Por ejemplo, aquí en David, una oficina que diga puesto de bolsa tal cosa. Los puestos de bolsa normalmente son subsidiarias de los bancos. La mayor parte de los bancos privados que conocemos, que están en la plaza, tienen puestos de bolsa. Entonces, este tipo, por ejemplo, usted quiere invertirle un número, $10,000 en bonos de Cochés. Usted no va a ir a la cuenta ni de Cochés a llevar los $10,000 y que le den de vuelta su papel, su bono. No, tiene que ser a través del puesto de bolsa autorizado para la colocación de esos bonos. Claro, tiene un costo. Normalmente las aperturas de una cuenta en un puesto de bolsa oscilan entre 100 a 250, $500 la apertura. O sea, usted tiene que pagar para que le abran su cuenta y es una sola vez, porque de ahí en adelante usted puede estar comprando bonos de Coché, bonos de Melo, bonos de Ricardo Pérez, o sea, independientemente quién emita los bonos. Pero lo que sí no se puede ir como directamente al mercado de valores a adquirir los bonos. Es una manera de cómo el emisor, en este caso Coché es el emisor, cómo Coché se financia, cómo adquiere fondos, cómo adquiere esos recursos para su operación. Es mucho más barato, más barato en costo y si se va al mercado de valores. ¿Cuánto paga un bono? Usted ve que Coché, cuando estuvimos viendo, aquí estamos viendo, Coché no hay préstamo. En estos 2 años no hay ningún préstamo bancario porque Coché no le debe plata a los bancos. Coché le debe plata a los tenedores de bonos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Que cuánto genera un bono? Bueno, los bonos, el rendimiento depende del riesgo de la compañía, del emisor. Uno, depende de las condiciones que se tenga, si hay facilidades que se puedan redimir, o sea, anticipadamente el tenedor del bono, el tenedor soy yo, el inversor, lo pueda redimir, lo pueda cobrar antes del tiempo,
o qué tan líquido sea. Tan líquido es, bueno, yo adquiero un bono de Coches y de pronto ya no quiero seguir con Coches y yo voy al mercado y lo coloco. Esa es la liquidez, o sea, qué tan fácil es de vender. Es como cuando te vas a comprar un carro y yo te dice, bueno, yo voy a comprar un Toyota, pero también quiero comprarme un Skoda. Entonces, yo me pongo a pensar, el Toyota después de 5 años es mucho más fácil que venderlo que vender un Skoda. Me fui un poco al extremo, ¿no? Pero ese es más o menos la liquidez que puede tener el instrumento. Entonces, las tasas de interés lo determina el mercado. Lo que sí siempre va a ser más alto que la tasa de interés que genera un plazo fijo. Normalmente los intereses están entre el 6,5, 7, 7,5, inclusive hay bonos por ahí como a 3, 4 años que están al 8%. Eso es totalmente, estos son bonos corporativos, son diferentes a los bonos que emite el Estado panameño. Esa es la misma figura para financiarse el Estado, pero los bonos del Estado panameño no son ni a 3 años ni a 5 años, son bonos a 25 años, a 30 años. La última emisión que acaba de hacer el gobierno de 2.500 millones en bonos es un bono a 25 años, perdón, a 36 años. Claro, con tasas no van a ser estas tasas, no son tasas del 4,5%. Y allá en lugar de utilizar la palabra o el concepto de BCN, o sea, valores comerciales negociables, allá se habla de letras del tesoro, que son papeles a corto plazo, a mediano plazo. El bono es un préstamo solo que con un interés más bajo, por decirlo así, básicamente. Ok, sí, el bono es un instrumento de deuda. En lugar de yo ir al Banco General, por ejemplo, a ir al Banco General a pedir una línea de crédito, emite los bonos y los coloca en el mercado de valores. Entonces, ¿qué hace atractivo el bono? El bono lo hace atractivo el respaldo financiero, uno, de la compañía, y dos, de cuál es la garantía que se están poniendo para esos bonos. Porque, ¿cómo funciona? Coche solito no lo puede hacer, tiene que buscar lo que se llama un banco estructurador y un banco pagador, que normalmente es el mismo. Como Coche no es un banco, Coche es una empresa que necesita plata, pero no va a ir a la banca a buscar financiamiento, sino va a hacerlo a través de instrumentos de deuda, en este caso de bonos, le da ese paquete. En este caso creo que Banco General tenía primero los bonos, creo que ahora lo pasaron a otro banco, que ahora no recuerdo, después lo vamos a ver en las notas. Le da el paquete. ¿Qué significa? Le dice al banco, ok, vamos a estructurar estos bonos, vamos a salir al mercado con esta emisión y lo que me respalda de esos bonos, ¿qué es? Todas las tiendas de coche, que es por eso le decía que una parte importante del negocio de coche es la parte inmobiliaria, porque la mayoría de esas tiendas son propias, o sea, ellos invierten en bienes raíces que les sirve de garantía, que lo ponen en un fideicomiso, una empresa de una fiduciaria adquiere la administración de esos bienes, da el respaldo para esa emisión. ¿Qué quiere decir? Que si Coche llega en un estado de default, que se llama así default, o sea, no se puede pagar, de impago, que no tiene capacidad de pagar, quien responde por esa emisión es el banco estructurador. En este caso, vamos a pensar que sea Banco General. Entonces, Banco General le dice, yo soy el dueño de un bono, el tenedor de un bono de $100,000 y yo llego con mi papel, el Banco General me lo va a pagar. Y detrás del Banco General, para poder cobrar lo que le está pagando en nombre de Coche, empieza a ejecutar la garantía que tiene en el fideicomiso. O sea, por eso que a veces un poco por, digamos así, como por falta de conocimiento del mercado de valores, invertir en un bono muchas veces es más seguro inclusive que invertir directamente en un plazo fijo. ¿Por qué? Porque acá tiene doble blindaje. Uno, primero la compañía, y dos, el banco estructurador, el banco pagador. O sea, si Coche no paga, está un banco atrás que dice yo pago por Coche. Entonces, para cobrarle a Coche, ejecuto la garantía que tengo en fideicomiso. No son tengo una pregunta. No son hipotecas normales, sino son fideicomisos. Dígame, y después Dilcia, que creo que estaba levantando la mano. ¿Quién está hablando, Dilcia? Sí, yo. Dilcia, dime. Puedo considerar entonces desde las dos partes, ¿verdad? Ahorita, si me pongo en la posición de que yo soy Coches, entonces yo puedo considerar que los bonos son un tipo de apalancamiento, si yo fuera Coches. Así es una deuda.
Por Ok. eso en el pasivo. Y si yo y si yo soy entonces la que va a invertir en los bonos, allí es donde yo puedo considerar que es más seguro que un PF, con un plazo fijo. Entonces ahí tú lo haces en calidad de inversión para obtener un rendimiento. Que ahí es donde usted menciona pues que es hasta más seguro porque siempre tiene un respaldo que puede ser un banco o una entidad pues que lo respalda para ese fin. Claro, entonces eso lo hace, esos son los bonos corporativos. Hay bonos, por ejemplo, bonos corporativos que, ¿cómo te cree que financia la operación Banco La Hipotecaria? Banco La Hipotecaria es una subsidiaria de ASA, compañía de seguros. Pero Banco La Hipotecaria, que hace un par de años se convirtió en banco, porque ellos no eran banco, ellos solamente eran una empresa que daba hipotecas. Esas hipotecas que ellos dan, ellos viene el proceso de lo que se llama la titularización de esa hipoteca. O sea, titularización significa convertir en líquido lo que estoy invirtiendo en una hipoteca que le di a Juan Pérez por 30 años. El banco de la hipotecaria no puede sentarse a esperar que Juan Pérez durante 30 años le pague $150 de letra, porque ese no es el negocio. ¿Dónde radica el negocio? Darle la hipoteca a Juan Pérez, que Juan Pérez me pague al día, me pague mis intereses, y yo agarro esa hipoteca, esa escritura, la empaqueto y me voy y estructuro unos bonos y voy a un banco, en este caso, o el puesto de bolsa de ellos estructuran los bonos. ¿Y cuál es la garantía entonces de Banco a la hipoteca? La hipoteca de Juan Pérez. Y Juan Pérez ni cuenta se ha dado que su hipoteca está siendo garantía de la operación que está haciendo Banco a la hipotecaria para apalancarse, para buscar más fondos. Porque para ellos es mucho más, digamos, no es tanto más barato, sino es mucho más rápido buscar los fondos que levantarlo a través de depósitos a plazo fijo que ellos puedan tener. Entonces, de esa manera, el banco hipotecario se sigue apalancando. Y así hay muchas financieras también que lo hacen, van a titularizar su cartera, están cediendo toda la cartera, sobre todo las garantías hipotecarias, para que el mercado entonces hayan inversionistas que tengan digamos así, conozcan del mercado y adquieran los bonos, o sea, inviertan en esos bonos. Por un lado tengo el tenedor, que es el inversionista, y por otro lado tengo el emisor, en este caso que es el que está recibiendo la plata, es el que se está apalancando para financiar la operación. Listen, una pregunta. ¿Existen entonces características que identifican a una entidad que puede emitir bonos? No es que cualquiera puede emitir bonos, porque entonces entrarían allí como entre esas características el tamaño de la empresa, el tamaño de sus activos, todo eso, o cuáles son los parámetros que se toman en cuenta para que una empresa pueda emitir bonos. Mira, lo primero que debe tener una empresa para emitir esos bonos es que tenga la solidez financiera y las garantías. Y las garantías que se tienen que colocar en un fideicomiso. Después podemos hablar de las empresas fiduciarias también, de por qué la figura de un fideicomiso y cómo eso es el respaldo de la emisión, y luego contratar a un banco estructurador y pagador y el puesto de bolsa que es que le va a colocar, digamos, si va a ser el intermediario para colocar dicha emisión. Hay emisiones privadas, como le decía, voy a comentarlo aquí porque esto ya pasó, no, ¿cómo le digo? No es público porque es una empresa privada que no cotiza en bolsa, pero sí se apalancó en su momento con bonos privados, Violeta S.A. Violeta S.A., que es una empresa inmobiliaria de aquí de David, cuando empezaron a hacer las galeras en Coquito, hubo una emisión privada de bonos, o sea, no fueron a la bolsa de valores, sí tuvieron que conseguir el banco, no estructurador, sino el banco pagador, porque quien se lo estructuró fue una empresa consultora aparte, y fueron donde las personas que querían invertir en bonos y aportaron $500,000, 100,000, 50,000, y así recogieron el capital. ¿Y cuál era la garantía? La garantía era la fianza solidaria de los accionistas ¿cómo se llama?
de Violeta S.A., el crédito que ellos tienen como Violeta S.A. y también la cesión de los futuros arrendamientos o venta de las bodegas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo yo voy a, cómo cuando usted dice, bueno, yo voy a recibir una plata y desde ahora yo voy a una casa de empeño, bueno, yo me voy a graduar del colegio, por ejemplo, yo quiero que tú me prestes plata y como en sexto año me van a dar un anillo de graduación, yo voy a empeñarla dentro de un año. Esa es la figura. No sé si ustedes estén al tanto de una de las propuestas para reactivar la economía es la emisión de unos bonos respaldados por los dividendos que va a generar el canal en los próximos 10 años. El 20% de los dividendos que va a generar el canal en los próximos 10 o 20 años. Es decir, es algo que todavía el gobierno no lo tiene, pero va a tener dividendos, porque a lo largo de la historia se ha dado, a menos que colapse el canal. Y entonces, ir al mercado internacional, al mercado de capitales, y adquirir esa plata para poder inyectarle 20.000 millones de dólares que supuestamente necesita la economía de Panamá. Eso es una estructura de deuda sumamente sofisticada, porque es algo que son flujos futuros que se van a recibir. Ustedes dirán, bueno, ya realmente eso es un poco de finanzas corporativas, pero si lo vamos a lo más pequeño, como el caso de Cochés, que Cochés, ya le digo, en lugar, hace unos años tenía, lo vamos a ver después en el estado financiero, tenía un préstamo hipotecario tradicional. Pongo de garantía este edificio, dame un préstamo a 3, 4 años, yo te pago una letra mensual al banco y bueno, ya recibí la plata. Pero de esa manera, esas líneas con Cochés van a salir más caros que lo que hacen, porque ellos, el emisor se ahorra en el costo financiero por un lado y tiene un ahorro fiscal importante porque está cotizando en el mercado. Pero ¿cuáles son las características que tú dices? No necesariamente que tienen que ser una gran empresa, sino una estructura financiera bien establecida. Uno debe tener, quienes toman la decisión deben saber estructurar muy bien la deuda. Y tercero, debe tener credibilidad, porque cuando tú vas al mercado, si yo tenemos una empresa que se llama Chiriquí S.A. y vamos al mercado de valores, vamos a decir quién es Chiriquí S.A. Una empresa que se dedica a tal cosa en David. Entonces vamos más allá. ¿Quiénes son los accionistas de Chiriquí S.A.? Bueno, los accionistas son fulano, fulano y fulano. Entonces, ¿qué tienen ellos a nivel individual? Bueno, además tienen otros negocios, esta participación. ¿Qué son las garantías que me están dando de esos bonos? Y así se van estructurando y se pueda colocar. ¿Cuáles son las empresas que normalmente están colocando bonos en el mercado, que no han sacado bien la emisión cuando se lo están arrancando de las manos? Cochés es una, Grupo Melo, Ricardo Pérez, Banco de la Hipotecaria, ASA, Compañía de Seguro. O sea, son empresas que están listadas en la bolsa. Muchos empresas ¿cómo se llama? Hidroeléctricas se han financiado con bonos. Parte de la mina también ha sido con una emisión de bonos en el mercado local, y esa es plata que se recoge y con eso financian la operación. Entonces, la Universidad Latina, la mayor parte de la operación de la Universidad Latina se financia con bonos, y de esa manera también hay lo que se llama la redención anticipada. La redención anticipada significa la cancelación, es decir, yo tengo un bono a 8 años, pero ya yo en el año quinto, yo como empresa tengo la liquidez suficiente para devolverle la plata, el capital, a los inversionistas o a los tenedores de bonos. Entonces yo devuelvo ese capital. Eso se llama una redención anticipada. ¿Puedo hacer otra pregunta en base a los bonos? ¿Qué cosa? Quería hacer otra pregunta en base a los bonos, solo para madurar bien la idea, ¿no? Y en la misma línea, le entendí que podemos tener bonos como privados y bonos con la bolsa. O sea, yo puedo decidir si los quiero solo con la bolsa. ¿Eso involucra algún costo? Si yo los tengo privados, ¿me ahorro algún costo? Y si lo hago con la bolsa, ¿tengo que pagar algo? No, al contrario. Cuando son la emisión privada, primero el bono es más riesgoso. ¿Por qué es más riesgoso? Porque la información no es pública. Si vamos a suponer que una empresa local, una empresa a nivel de David, vamos a pensar, ¿qué se me ocurre? Una empresa Superbarú decide emitir unos bonos privados. Y Superbarú busca a Metrobank, por ejemplo. Va a decir que Metrobank es el banco pagador de los bonos.
y me llegan a ofrecer a mí, por ejemplo, unos bonos. Y yo digo, bueno, ¿y quién es el emisor? Super Barú. ¿Cuál es la garantía de Super Barú? Bueno, la garantía de Super Barú para estos bonos es, qué sé yo, la esquina donde está el supermercado. Y así, y la trayectoria que tengo. Entonces yo tengo que ver los estados financieros para ver cómo está. Pero a diferencia de cuando una empresa lo hace a través de la bolsa de valores, la información es pública. O sea, todo el mundo tiene acceso a la información. Si usted quiere ver cómo está la información de Grupo Melo, métase a la bolsa de valores y descargue el estado financiero. Si usted quiere ver cómo está el caso de Grupo Rey, Rey Holding, que abarca a Rey, Super Mr. Precio, Romero, la agroindustrial, métase a la bolsa de valores y usted ve lo que... Y por eso vimos que hace 3 años el Grupo Rey casi colapsa, que también fue un problema más que todo de liquidez, que lo que hablábamos recién, y no tanto era de rentabilidad ni de venta, sino era de liquidez que ellos tuvieron. Y bueno, se reestructuraron toda su deuda y lograron salir a flote. Fue lo que le pasó a Coche hace 20 años, que tuvo a punto también de quebrar, y toda la deuda que tenían eran líneas de crédito, préstamos hipotecarios, comerciales, y todo lo reestructuraron a través de deuda. Entonces, el bono privado, el primero que todo es más riesgoso. Uno, por ser más riesgoso, me cuesta más. La tasa de interés que yo debo ofrecer en el mercado va a ser mucho más alta, o es más alta. Y 3, no, el inversionista, como no se tiene la información disponible, puede haber algo que se oculte detrás del estado financiero. No estoy diciendo que eso sea, sino que puede ser. Mientras que en el mercado de valores es más transparente. ¿Por qué? Porque hay una supervisión directa de la superintendencia de valores sobre la empresa. Coche, por ejemplo, cada 3 meses debe presentar, Coche y todos los que emiten bonos y colocan en la bolsa de valores, deben presentar un informe que se llama el informe de actualización. En ese informe de actualización se presenta toda la estructura financiera, todo el análisis financiero de la compañía, quiénes son los accionistas, quién es el personal clave, lo que se llama el management, la administración, quién está al frente de la administración de la compañía con su currículum, dónde estudió, cuáles son los años de experiencia, los salarios de todo el cuerpo gerencial, o sea, toda la información que le permite a usted tomar esa decisión. Entonces, el inversionista, si yo hoy y adquiero un bono y yo me gané, ejemplo, $20,000 en rendimiento de un bono privado, eso yo lo tengo que reportar en mi declaración de renta. Eso no está exento. No está exento porque fue una emisión privada. Pero si yo me gané esos mismos 20,000 con un bono de Coches o de cualquier otra que cotice en el mercado de valores, esos $20,000 están exentos del impuesto porque la ley tributaria lo dice así. Todos aquellos rendimientos que se obtengan a través de instrumentos de deuda de empresas que coticen en un mercado activo, no dicen la bolsa de valores, un mercado activo de valores, y que sea regulado, está exento del pago del impuesto sobre la renta. Entonces, eso forma parte de las diferencias que hay de un bono privado a bonos públicos. Interesante, gracias. Es interesante, mire, estudiar teoría de bonos, porque cuando uno compra un bono, yo también puedo comprar el bono y yo puedo ganar con el bono. ¿Por qué? Porque el bono, estos bonos en Panamá, el problema, digo, no es el problema, sino la ventaja que tenemos, que son tasas estándar. O sea, yo compro a un año y a un BCN, durante los 12 meses yo me estoy cobrando el 7% anual. Pero cuando yo compro un bono a 5 años, a 8 años, a 10 años, el mercado me puede variar la tasa. Y si el mercado me puede variar la tasa, yo puedo regresar al mercado de valores y decir, oye, yo sabes que yo tengo un bono de coche, me faltan 3, 4 años, y yo lo voy a, digamos, como a revender. Es como que yo compro algo y luego lo revendo. Entonces, ahí en esa transacción yo me gané los intereses por un lado y por otro lado me gané el diferencial, ese es lo que se llama el spread. Cuando yo regreso al mercado, eso se llama el mercado secundario, regreso al mercado secundario y coloco nuevamente el bono. Por eso es importante ver la liquidez del bono. Profesor, Dígame. pregunta. Sí. El bono, digamos, el término son 5 años por lo menos, ¿no? Del bono. El bono, ¿dónde se pondría si está vigente, en qué pasivo o en qué cuenta? Ejemplo, ¿no? Okay. Dale, Lo importante es tu pregunta. Si tú eres el emisor
en este caso Coches, y emite los bonos, va en el pasivo. Y si es a 5 años, va bonos por pagar en el pasivo de largo plazo. ¿Sí? Si tú eres el inversionista que fuiste y compraste un bono, metiste $50,000 en Coches, lo tienes que registrar en tus activos como una inversión disponible para la venta. Esa inversión se pone disponible para la venta porque si tú mañana quieres salir al mercado lo puedes revender, o sea, por eso que está disponible para la venta. Y los intereses que eso te genere van en el estado de resultados y es una cuenta de intereses ganados sobre la inversión. Contablemente, la norma que dice la norma, dice la NIF, dice, bueno, cada vez que tú tengas un bono debes calcularme lo que se llama el valor razonable del bono. Bueno, entonces el valor razonable del bono es con una metodología que según un modelo muy sencillo en Excel, que se toma, por ejemplo, el valor del bono, todos los flujos que yo voy a tener en el futuro, o sea, los flujos son los intereses que voy a ganar, y al final cuando me redimen el bono, cuando me regresen el bono, entonces yo saco una tasa interna de retorno. Ese valor es el valor razonable del bono, que es lo que se revela entonces en el estado financiero. Eso lo vamos a ver en el próximo curso de análisis de inversiones, que vamos a aprender a calcular TIR, o la tasa interna de retorno. Allí lo vamos a ver, es más fácil entenderlo cuando uno lo está haciendo en el Excel. Eleida, ¿quiere hablar? ¿Alguien me levantó la mano por aquí? Otra pregunta. Tiene la edad, pero no tiene el micrófono abierto. Sí, Eleida, está el micrófono cerrado. Listo. Sí, tiene razón. Ahora Gracias. sí, ahora sí. Entendemos que los valores y los bonos son documentos, pero habrá empresas que en su momento requieran el financiamiento o un préstamo a corto plazo, los utilizan como garantías de ese préstamo, lo pueden utilizar. Es decir, para ver si entendí la pregunta. Ajá. Ambos, tanto Cuando hace un prestario, ¿será que lo quiere llevar esa figura? Tal vez porque los voy a utilizar como garantía, que si eso es factible. Sí, los bonos, un bono que cotice en un mercado, lo que son bonos que son a largo plazo, lo pudieras utilizar de garantía, no tan solo en el banco estructurador o pagador donde adquiriste el bono. Ajá. Ejemplo. Ajá. Vamos a este ejemplo. Yo invierto 100,000 y el banco estructurador es el Banco General. Listo. Yo agarro ese bono, tengo $100,000, yo me puedo ir, por ejemplo, al banco de la esquina, a Canal Bank, y si Canal Bank tiene la política, porque la ley bancaria, la Código Bancario es bien clara, que dice que se pueden utilizar como garantía siempre y cuando coticen en un mercado activo de valores. O sea, no califican entonces los bonos privados para garantía. Otra garantía que hace la gente, por ejemplo, la caja de ahorro, bueno, hace varios años que no emiten bonos, ellos llamaban bonos hipotecarios, pero la caja de ahorro emitía muchos bonos y la gente, en lugar de abrir el plazo fijo o meter una cuenta de ahorro dorado, que se llama en la caja de ahorro, una cuenta dorada, lo que hacían era comprar bonos, y los bonos a su vez lo utilizaban como garantía en los procesos judiciales. No sé si aquí habrá algún abogado. Es decir, yo tengo el bono y a otra persona estaba demandando a alguien y le pedían una fianza judicial y le decía, ¿sabe qué? Aquí está mi bono, yo lo voy a respaldar con eso y tú me pagas mensualmente X cantidad por mantenerte ese bono allá en custodia. ¿Qué hacía la persona? En lugar de tener el bono en una caja fuerte en la casa o en la cajilla de seguridad en el banco, se lo daba, lo transfería y lo daba como garantía al proceso judicial. Entonces ganaba los intereses por un lado y por otro lado ganaba poniéndolo de garantía. Yo conozco dos personas
en ese tiempo, no puedo decir los nombres, pero por cuestiones obvias, pero esos dos señores, ese era el negocio de ellos. No trabajaban con nadie, invertían en bonos y lo utilizaban como garantía de fianza judicial. Y ganaban por dos lados. Ganaban por lo que le pagaba la caja de ahorro trimestralmente y ganaban por otro lado cuando se lo daban para la garantía. Sí. Entonces, los BCN, a diferencia de los BCN, recuerden que cuando hablamos de BCN son bonos también, pero a un año, a 12 años, a 12 meses. Esos BCN tienen que ir en el pasivo corriente, por un lado, y también el que lo compra es valores disponibles para la venta, y los BCN no son utilizados, no pueden ser utilizados como garantía. Ahí está la diferencia. Los bonos sí, los BCN no, los valores no. Ok, entiendo. Otra pregunta. Dicen, ¿se pueden considerar bonos los CERDEN, los CERPAN y todo eso que cambian los bancos? Bueno, técnicamente no es un bono, pero por definición le llaman bonos porque es también un documento negociable, que en ese caso el respaldo lo tiene ¿de quién? Del gobierno, del Estado, ¿no? Esa es la diferencia. Los otros son bonos corporativos, empresas privadas, tienen una estructura totalmente diferente. Usted quiere meterse en un CERPAN o un CERDEN y todo este tipo de instrumentos, no hay que ir a la bolsa de valores, o sea, es una operación que se hace fuera del mercado de valores. Pero digo, técnicamente no son, pero por definición se le llaman bonos. Es como el bono solidario, que es algo... No. ¿Qué cosa? Porque son del Estado. Sí, son del Estado, son papeles negociables, pues. Sí. Entonces yo quiero llegar, ya que hemos visto los bonos, o sea, probablemente hayan más preguntas o inquietudes, háganla con toda confianza. Y si no sé la respuesta, bueno, la investigamos. Es importante que cuando se habla en el campo financiero, siempre se habla se dice así, invertir en renta fija o invertir en renta variable. Invertir en renta fija significa invertir en bonos fijos porque las tasas de interés son muy estables o son estables. Y en renta variable es invertir en acciones, que es otra cosa. Otra cosa, ¿por qué? Porque Coches, por ejemplo, ellos emiten los bonos, con eso adquieren la plata. Pero si ellos emiten acciones, ellos no están emitiendo deuda, lo que están es vendiendo un pedazo de su compañía para que nuevos accionistas lleguen y aporten plata al negocio. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, cuando esas acciones se colocan en la bolsa de valores, yo quiero comprar acciones de Coches, por ejemplo, si ellos las listan en la bolsa de valores, yo voy y las compro directamente a través de un broker de bolsa de valores, yo adquiero dichas acciones en el mercado de valores. Entonces yo compro una acción, ejemplo, $1, y después yo la puedo vender a 1.50, a 1.30, lo que sea. También en este diplomado tenemos un módulo sobre, habla sobre, no recuerdo cuál es el nombre, pero es algo así como introducción al mercado de valores. Ahí vamos a ver, por ejemplo, acciones. El mercado de valores nuestro es incipiente, solamente tiene 20 años la Bolsa de Valores de Panamá. Pero un mercado, y lo que transa la Bolsa de Valores en un año es lo que transa la Bolsa de Valores de Nueva York en un día, en una sesión, para que vean la dimensión que tienen los mercados. Por ejemplo, las personas que han invertido en bolsa, en acciones, por ejemplo, en Facebook, que cuando salieron las acciones costaban $30 y hoy día deben dar arriba de 160, $130, ya eso es ganancia. Es como si usted va al productor y le compra un saco de naranja en $3 y usted lo lleva al mercado y lo vende en $15. Ahí hay un riesgo solamente de intermediación, pero en el mercado, claro, en el mercado hay otros riesgos que hay que tomar en cuenta para poder hacer esas inversiones. Y bueno, me estoy desviando un poco del asunto del financiamiento de Coches, pero era importante, yo creo que era importante que conociéramos cómo. Vamos a buscar aquí. Miren que tienen 70 millones en bonos, ya sabemos, largo plazo, y 5 millones en valores negociables. Tiene $75 millones en deuda
Esa es una deuda financiera porque eso le genera intereses. Y usted, como yo le decía, no aparece nada que diga aquí líneas de crédito por pagar, no aparece sobregiros por pagar, no aparece préstamos comerciales por pagar, no aparece nada de eso porque todo su apalancamiento lo hace con los bonos y con estos señores que están acá, ¿ves? Con los proveedores. Profesor, una preguntita. ¿Los bonos y los valores comerciales están registrados ahí mismo en ese renglón o son dos cuentas separadas? No, Son dos figuras separadas. Sí, son dos cuentas separadas y le explico por qué son separadas. Porque los valores comerciales negociables o BCNs son a un año, a 12 meses solamente. Los 12 meses vencen. Entonces eso tiene que ir en pasivo de corto plazo. Y los bonos son compromisos que se tienen que pagar a más de un año. Esta emisión de bonos, por ejemplo, aquí dice 70 millones que están en largo plazo, pero si ellos tuvieran vencimientos para el año 2020, vamos a suponer que tuvieran 10 millones de vencimientos en el año 2020, iban a aparecer como bonos corporativos por pagar, pero iban a aparecer en el pasivo corto plazo, porque es un vencimiento que tienen en los próximos 12 meses. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Ok, entonces el pasivo por arrendamiento, este es $600,000 que tienen. Estos 608, recuerden que por acá en los activos, ustedes recordarán, aquí habían 608 de activos con derecho a uso. Por un lado tengo el activo, que son los equipos que se tienen, me imagino que es el equipo rodante o algo que tienen leasing, y por otro lado tienen el pasivo financiero, o sea, la deuda financiera. ¿Qué más? Bueno, tiene 500 millones de dólares digo, 500 mil dólares en reservas para pensiones, la prima antigüedad más de $1 millón. El capital, aquí es donde quiero llegar y hacer énfasis en esto. Mire, esta es una compañía que tiene 800 mil dólares. Los accionistas han aportado a la compañía 800 mil dólares. Tienen utilidad retenida por casi 12 millones en el año 18 y casi 15 millones en el año 19. Tienen un patrimonio de 12.7, 15.7, mejoró en 3 millones de dólares en el último año, que debe ser el producto de las ganancias de ese año. Entonces, si ustedes ven su estructura financiera, si ustedes ven, Cochés tiene 100 millones de dólares en deuda y solamente tienen 15 millones de dólares en patrimonio. En otras palabras, el dólar que tienen en activo, un dólar 15 que tienen en activo, $1 lo deben y de los accionistas 15 centavos. Esa es la relación que hay allí. No sé si fue clara la ilustración que quise dar. Entonces, ¿cómo? Yo tengo una pregunta, pero es más arriba, donde está ahorita, es algo como, la pregunta es más que nada contable, donde dice reserva de pensiones. Me surgía una pregunta allí, que si la reserva de pensiones y más arriba había otra cuenta que se llamaba algo de los fondos de cesantía, era fondo de cesantía, que hablamos de que son pues para la liquidación del personal o para algún pago que se tenga que hacer con lo que tenga que ver con el personal, ¿verdad? Esos dos renglones, ¿cuál es la diferencia de esos dos renglones? Mire, en los fondos de cesantía, estas son, ahora buscamos la nota, vamos a ir a buscar la nota 13, que son todo lo que se tienen en fondo, no sé, será en progreso, en profuturo, vamos a ver qué dice la nota, para garantizar el pago de las prestaciones de los trabajadores cuando se tengan que ir de la compañía, ya sea que lo despidan o que renuncien, qué sé yo. Eso es importante porque hay empresas que usted lo votan, le dice, sabes que ya no quiero que trabaje más aquí, pero ven a buscar la liquidación en 3 partidas a partir del otro mes. O sea, ¿por qué lo está votando? Si no tiene ni tan siquiera para pagar la liquidación, me explico. Entonces, en este caso, hay que garantizar el pago a través del fondo de cesantía. Y podría ser que de la reserva la empresa decidió tomar una parte para invertirla en un fondo de cesantía y generar algo más. Vamos a ver acá.
Si ustedes ven el fondo, realmente el fondo lo tienen como una inversión arriba, como un activo, pero sin embargo, aquí está. ¿Ven? Veamos primero lo que habla del fondo de cesantía. Dice, la empresa celebró contrato de fideicomiso con Profuturo para depositar los fondos correspondientes al 5% de las cuotas de la indemnización y la prima de antigüedad establecida de acuerdo a la ley de 1995. Los aportes acumulados al fondo de cesantía ascienden a 1.6 para diciembre de 19. Es lo que aportaron en 1.6. Imagínense que las empresas pueden deducir hasta el 10% del fondo aportado, de los fondos aportados al fideicomiso. En este caso, 1.600.000, el 10%, ¿cuánto es? $160.000, ¿no? $167.000. O sea que $167.000 ya se restan del impuesto. Esa es una ventaja que se tiene fiscal. De conformidad al Código de Trabajo, a la terminación de la relación laboral, cualquiera que sea la causa, los trabajadores tienen derecho a su prima antigüedad. El monto de 1.138.299 para diciembre de 19 y 1.181, 1.181.000, corresponden a de la reserva de prima, antigüedad e indemnización. Entonces, si nos vamos al fondo de pensiones, que estaba en el pasivo, miren lo que dice aquí. El monto de $500.000 para diciembre 19 y diciembre 18 corresponde a la constitución de fideicomiso con la empresa aseguradora mundial, actualmente MAPFRE, para la creación de un fondo para el pago de pensiones por jubilación o pensión en adelante. El fondo de pensiones Coches, simplemente el fondo de conformidad a lo establecido en la ley tal. El monto de 500.000 para diciembre de 2019 y 2018 corresponden al saldo de la reserva para pensiones. ¿Eso qué significa? Se constituyó un fideicomiso para cuando los señores estos, los ejecutivos de la compañía, ¿quiénes son los ejecutivos de la compañía? La familia. Ahora podemos ver también la estructura ejecutiva. Tienen un plan de retiro. Cuando ellos se retiran de la compañía, como no se han retirado, no, si alguno se retira y le dan de esos 500.000, le dan, qué sé yo, $100.000, lo van a sacar de ahí. Por eso lo tienen en el pasivo. Pues son dos fondos totalmente diferentes. Uno es para cuando tú votas al empleado y el otro fondo es de, como dice allí, un fondo de pago de pensiones de jubilación, que en este caso lo hicieron con una compañía de seguro, que está bien. O sea, la compañía de seguro. ¿Y por qué está por pagar? Bueno, está por pagar porque eso no le corresponde a la compañía. Sin embargo, arriba. Sería como un fondo, ese fondo sería como un beneficio que se creó para esas personas. La empresa creó ese fondo. Ok. Y ese fondo, y si nos vamos a la parte tributaria, también todos esos fondos, como están en un fideicomiso, también tú le quitas el 10%, lo puedes deducir del impuesto. Por eso que aquí mucha gente, a veces cuando las personas salen a hablar y dicen, no, lo que pasa es que aquí las grandes empresas no pagan impuestos. O sea, no pagan impuestos no es porque están, digamos, pasando debajo de la cuerda. No pagan impuestos porque tienen una muy buena estrategia fiscal y le permiten deducir todo eso. Tal vez empresas más pequeñas sí pagan un montón de impuestos porque no tienen una buena estrategia fiscal que le permitan deducir los impuestos de una manera, digamos, legal, como debe ser, ¿no? Y eso no significa que sea una evasión fiscal. Si vemos acá, vamos a ver, estábamos en los resultados. Miren los resultados. ¿Cuánto pagó Coche de impuestos sobre la renta? A pesar de todo eso, pagó $1 millón en el último año y 1.1 en el año anterior. Pero el negocio de Coche, a donde quiero llegar, Coche vendió 27 millones de dólares más, perdón, 7 millones de dólares más en el año 2019. Aquí está 7.3 millones. Los costos tienen una relación de aumento mayor al aumento que hubo en las ventas. Y nos vamos acá a la parte de los gastos de operaciones. Los gastos de operaciones fueron más eficientes en su operación. Solamente representa el 62% del total de las ventas. En el año anterior era el 0.69 o el 69%. Y ellos tienen
bueno, otros ingresos y también tienen los intereses ganados, que son los intereses ganados en los depósitos que ellos que posiblemente puedan tener. Entonces aquí hay un punto importante, la nota 27. Hay 3 millones, 2.6, $300,000 de menos en este año. Pero si vemos después cuando vamos a ver el estado financiero de años anteriores, esto llegó inclusive a ser casi 10 millones de dólares. Esta es la nota 27. Mire que dice la nota 27. Miren, el monto de 2.6 millones para diciembre 19 y 2.9 en el 18 corresponden principalmente ¿a quién? A incentivo de proveedores varios por promoción de ventas y otros servicios que presta la empresa. ¿Eso qué significa? Cuando te va a Coche, usted ve un montón de letreros que dice DeWalt, dice Glidden, dice todas las marcas de maquinaria, de productos que ellos tienen. Eso, el proveedor tiene que pagar a Coches para la promoción de sus productos. Esos que están en la punta de góndola de cualquier negocio de esto, el proveedor paga por eso. Entonces, ese es un punto importante. Hay 2 millones de dólares, mire, que tienen como otros ingresos, que no le genera ningún costo realmente. Esto es casi el 100% de ganancia, porque no, o sea, poner un letrero en Coche, por ejemplo, o poner en sus páginas web, en sus redes sociales, el nombre, por ejemplo, me viene a la mente DeWalt o qué sé yo, otra marca de alguna maquinaria, eso le está generando plata. Entonces, en los años anteriores, hay años anteriores que esto llegó casi a 10 millones de dólares. Ese es un monto importantísimo dentro del balance, dentro de los resultados. Aquí, ese punto, profe, es bien interesante porque me pongo a pensar, por ejemplo, en supermercados, cuando uno piensa de que, wow, esos supermercados se ganan 1 centavo o se ganan 2 centavos en cada producto, ¿cómo tendrán tantas ganancias? Pero también tienen un ingreso adicional porque en todos los supermercados la gente alquila las góndolas y ese es un ingreso significativo. Si usted va al Rey mañana y usted encuentra la punta de góndola, lo que está atrás de las cajas que dice cerveza Panamá o tal producto, eso la compañía, el proveedor paga por eso, y normalmente ¿en qué lo paga? Lo paga con productos. Y eso, lógicamente, que se transforma rápidamente esa mercancía en plata y así mismo lo van, es líquido, ¿no? Inmediatamente. Entonces, en conclusión, del estado financiero, Coches tiene una ganancia. Si usted ve, en Coches tiene una ganancia $300,000 menos que el año anterior, pero aún así se ganó 3.1. El año pasado, ¿con cuánto? Con $800,000 que aportaron los accionistas a la compañía. Preguntas. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a hacer un alto para el recreo. ¿Y qué hora es? Son las 4:40, nos vemos en 10 minutos. ¿Hasta qué hora podemos, ya que empezamos tarde, hasta qué hora podemos llegar? ¿Me dicen? Parece que yo tengo muchas cosas, pero tengo una reunión en el colegio de mi hija. Ajá. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un receso muy breve de 10 minutos y entonces retornamos más o menos como hasta las 5:40. Pues. Estoy conectado con los dos, no importa. Ok. No se desconecten aquí porque si no después entonces es un problema conectarse ahí en la...
a la cuenta. Aquella es Zoom. ¿Perdón? Aquella es Zoom. Ah, ya. Aquella es su...